Hola, voy a comenzar a explicar la práctica número 4 de Anatomía 3, sentido visual, estructuras accesorias del ojo. Voy a comenzar a explicar las estructuras protectoras del glóbulo ocular. Tenemos la vaina del glóbulo ocular o cápsula de Tenon, que recubre al ojo desde la entrada del nervio óptico, ¿de acuerdo? Y va a llegar hasta la mayor parte del glóbulo ocular. Lo que no queda recubierto por esta cápsula de Tenon es la parte más externa en relación al medio externo del ojo o polo anterior. No son términos fijos, sino una similitud, una orientación de qué parte no está englobada en esta cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon, su función es la de aislar al glóbulo ocular del resto de elementos de la órbita. Es una capa, la cápsula de Tenon es una membrana fibroelástica. Hay que hacer una distinción entre órbita, cavidad orbitaria y glóbulo ocular. La cavidad orbitaria es el conjunto de elementos óseos, paredes, los elementos de las paredes, el reborde orbitario, que conforman la cavidad orbitaria. La órbita es lo que hay dentro de la cavidad orbitaria, pero lo que hay dentro no solo el espacio, sino todos los elementos que hay se encuentran alojados dentro de la cavidad orbitaria. Y el glóbulo ocular es el ojo propiamente dicho. Dicho esto, entre la vaina del glóbulo ocular o cápsula de Tenon y la lámina epiescleral, la lámina epiescleral de la esclera, se encuentra el espacio epiescleral. ¿Vale? Este espacio permite los movimientos del ojo sin que las estructuras asociadas en la órbita se vean afectadas. Dicho esto, ahora vamos a hablar del cuerpo adiposo de la órbita. ¿Vale? Este de aquí, que es grasa. Este cuerpo adiposo, su función es amortiguar los deslizamientos, desplazamientos, movimientos bruscos del ojo. Está dividido en lóbulos por tabiques, que son prolongaciones de la capa más externa de la cápsula de Tenon. ¿De acuerdo? Eso no aparece en el velorcio. Estos lóbulos se unen a la cavidad orbitaria por la periórbita, que es el periósteo que recubre a la cavidad orbitaria. Dicho esto, ahora vamos a hablar de elementos, el guión que lo tengo por aquí, de elementos más externos, ¿vale? Vamos a comenzar a hablar de las cejas. Las cejas no las vemos en el velorcio, pero todo el mundo sabe qué son las cejas, pero vamos a analizarlas. Las cejas es tejido capilar, ¿de acuerdo? Situado superior al borde supraorbitario en el arco superciliar. Las cejas presentan pelos en disposición horizontal en dirección superolateral que van de un origen medial hacia el lateral, ¿de acuerdo? Estos pelos presentan una angulación. Estos pelos, su función, la función de las cejas, es dirigir los líquidos que caen por la frente, por ejemplo. No pueden caer por otra parte, pero bueno, como el sudor, ¿de acuerdo? Dirigir líquidos hacia los ángulos de las cejas, o los bordes de las cejas, para que no caigan en el glóbulo ocular. Es decir, evitar que el líquido caiga en el glóbulo ocular. Dicho esto de las cejas, mayor o menor profundidad, ahora vamos a hablar de los párpados, ¿de acuerdo? Los párpados son músculos membranosos. Músculos membranosos. Tenemos un párpado superior y un párpado inferior, ¿de acuerdo? Estos músculos membranosos se van a unir en un extremo lateral y un extremo medial en las denominadas comisuras palpebrales lateral y medial. Estas comisuras palpebrales van a dar lugar al ángulo lateral del ojo y al ángulo medial del ojo. En la comisura palpebral
lateral se encuentra el tubérculo lagrimal, ¿vale? No es esta estructura de aquí, sino esto de aquí, ¿de acuerdo? La función de los párpados es abrir o cerrar la hendidura palpebral, que es el espacio comprendido entre el borde más inferior del párpado superior y el borde más superior del párpado inferior. Estos bordes son los bordes libres de los párpados, ¿de acuerdo? En estos bordes libres podemos diferenciar dos porciones. Una porción lagrimal, ¿de acuerdo?, que no presenta pelos, es decir, no presenta pestañas, sino otras estructuras que posteriormente, cuando analicemos el aparato lagrimal, hablaremos de ellas. Y un borde ciliar que compete el 7/8 de este borde libre, ¿de acuerdo?, donde se encuentran las pestañas. En esta porción ciliar vamos a hablar de dos estructuras, ¿vale? El limbo palpebral anterior y el limbo palpebral posterior. El limbo palpebral anterior es este de aquí, donde están las pestañas. Y el limbo palpebral posterior es este de aquí, ¿de acuerdo? Más o menos. Estaría aquí, pero no lo vemos. Dicho esto, ahora vamos a analizar una serie de glándulas que vierten sus secreciones a uno de estos dos limbos, que son las glándulas sudorípadas de Moll y las glándulas sudorípadas de Moll, las glándulas sebáceas de Zeiss, que se encuentran aquí, las dos. No podemos diferenciar cuáles son cuáles, ¿vale? Y vierten sus secreciones al limbo palpebral anterior, ¿de acuerdo? Al limbo palpebral anterior. Y las glándulas sebáceas de Meibonio van a expulsar o van a dar sus secreciones al limbo palpebral posterior, ¿vale? Estos son los tubitos de estas glándulas, ¿de acuerdo? Las glándulas sebáceas de Meibonio son las encargadas de producir las lagañas. Dicho esto, ahora vamos a hablar del músculo orbicular del ojo, ¿de acuerdo? Que sería, perdonad, este de aquí, ¿vale? Este de aquí, que tiene una porción orbitaria, que es más periférica, que llega hasta el arco superciliar, y una porción palpebral, ¿vale?, más central. En esta porción palpebral distinguimos dos fascículos. Un fascículo ciliar, que se inserta lateralmente al tubérculo orbitario del hueso cigomático mediante el ligamento palpebral lateral, y una inserción medial a la cresta lagrimal anterior mediante el ligamento palpebral medial, y un fascículo lagrimal que es profundo en disposición anteroposterior, ¿vale?, que se va a insertar en la cresta lagrimal posterior, cuya contracción, en la cresta lagrimal posterior, es lateral al saco lagrimal y cuya contracción va a favorecer al drenaje de las lágrimas. Aquí no se distingue bien las fibras de este fascículo lagrimal y el ligamento palpebral medial, pero por sus inserciones podemos determinar que son fibras del músculo y estas del ligamento, pero más o menos están superpuestas, entrelazadas. Superpuestas, más que entrelazadas. Dicho esto, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de los tarsos, ¿vale? Los tarsos son las porciones cartilaginosas que dan o confieren rigidez y resistencia a los párpados. Tenemos un tarso superior y un tarso inferior.
Estos tarsos se van a unir al reborde orbitario, ¿de acuerdo? Al reborde orbitario a través de unas estructuras, ¿vale? Luego la diremos. En los tarsos se encuentran las glándulas de Meibonio, ¿vale? Vemos aquí las desembocaduras, ¿vale? Y están reforzadas lateral y medialmente por los ligamentos palpebrales lateral y medial. Dicho esto de los tarsos, vamos a hablar de los músculos tarsales. Tenemos un músculo tarsal superior y un músculo tarsal inferior. Aquí, por transparencia o más o menos por relieve, podemos observar algunas fibras de los músculos tarsales superior e inferior. Pero se ven aquí, ¿de acuerdo? Aquí vemos fibras del músculo tarsal superior. Estas fibras de aquí son fibras del fascículo profundo del músculo elevador del párpado superior. Esas fibras se encuentran entrelazadas con las del músculo tarsal superior. El músculo tarsal superior se va a originar en el borde superior del tarso superior y va a insertarse en el tendón del músculo elevador del párpado superior. Y el músculo tarsal inferior, que vemos aquí sus fibras, se van a originar en el borde inferior del tarso inferior y se van a insertar en el fondo de saco conjuntival inferior. Dicho esto, por último de esta parte del vídeo, vamos a hablar del tabique orbitario, que es lo comprendido entre los bordes superiores del tarso superior y el borde inferior del tarso inferior y el reborde orbitario, ¿de acuerdo? La cavidad orbitaria. Esto es lo que va a facilitar la inserción de estos tarsos en el reborde orbitario. Son como las prolongaciones. Dicho esto, esta parte del vídeo está acabada.